esta semana, Miguel, se recordaron 200 años de la batalla de Salta. Sí, se hizo una conmemoración en Salta, justamente donde se libró la batalla, y cuando estos sucesos nos hacen reflexionar, uno lo que trata es de ir para atrás y saber en qué momento ocurrieron y cuál fue el momento geopolítico, qué es lo que estaba pasando en esa nación que recién surgía. Y esto ocurrió en 1812, cuando comienza todo este proceso en 1812, cuando Belgrano se hace cargo del Ejército del Norte, un ejército devastado, había sufrido una derrota terrible en Huaki, y bueno, y Belgrano se hace cargo de este ejército que tenía poco para dar. Y bueno, en junio, el 29 de julio, decide que enfrentar al ejército realista en estas condiciones era realmente nefasto para las fuerzas nacionales. El ejército realista avanzaba desde el norte hacia el sur con 3.200 hombres, 2.000 hombres de infantería y 1.200 de caballería. Entonces, toma una decisión estratégica: retirar toda la población de Jujuy, dejar, como se dice militarmente, tierra arrasada, sin sembradíos, sin nada que pueda utilizar el enemigo, el ejército enemigo. Y se propone llegar a Tucumán con 1.500 jujeños que emprendían algo inédito en lo que era la historia militar de estas tierras: trasladar todo un pueblo. Y se propuso hacer cerca de 40, 50 kilómetros por día, y así es como el 10 de septiembre llega a Tucumán. Tengamos en cuenta que en ese bando, en esa orden del 29 de julio, Belgrano dice que el que no acate la orden será llamado traidor a la patria y sin juicio previo será fusilado. Y emprenden, como decía, el 23 de agosto esta retirada de Jujuy. 1.500 personas, mezclado con hombres del ejército, arma una retaguardia para custodiar a este traslado inédito y logra la primera victoria. Hay una avanzada del ejército español tratando de cortar esta retirada y se da la victoria de Piedras a cargo de Díaz Vélez, Eustoquio Díaz Vélez, que era quien comandaba esa retaguardia. Y llega a Tucumán, y ahí el gobernador de Tucumán le pide que no siga retrocediendo, que se quede a defender Tucumán, porque el triunvirato desde Buenos Aires le pedían que vaya a Córdoba y que ahí se haga fuerte, y que abandone Salta, Tucumán. Desobedece Belgrano, se hace fuerte en Tucumán y logra el primer triunfo en la batalla de Tucumán el 24 de septiembre. 24-25 de septiembre, o sea, en prácticamente un mes ordenó un ejército, una batalla sangrienta, con más de 400 muertos por parte de los españoles y cerca de 80 nacionales. Es tal la escaramuza, es tal la batalla, que cuando termina la batalla no se sabía quién había ganado. Belgrano decía de quién había sido el triunfo, y es informado por Paz que las tropas realistas se estaban retirando hacia Salta. Al primer triunfo, hace una misa posterior y le entrega el mando a la Virgen de la Merced, que a partir de ahí es la patrona del ejército. Persigue a los realistas a Salta, luego de rearmarse, de tomar sus pertrechos, tomar sus armas, y logra otro triunfo en Salta, el 20 de febrero de 1813. Triunfo total que garantiza la frontera norte, de esta patria que estaban haciendo. Más de 480 muertos por parte de los españoles, más de 100 nacionales, enterrados en una fosa común, donde decía: aquí yacen vencedores y vencidos. Perdona la vida de los
que había tomado prisionero de la fuerza realista, perdona la vida a su jefe, a Juan Pío Tristán, y le permite, jurando previamente que no iban a alzar más sus armas contra esta patria que estaban haciendo. Después dice la historia que hubo un obispo en el Alto Perú que los eximió de este juramento porque decía que eran rebeldes, así que ese juramento no tenía valor y nuevamente muchos de ellos nuevamente alzaron las armas en contra de este ejército naciente. Pero el honor lo cubrió a Belgrano estas batallas y a sus hombres. El triunvirato le da 40.000 pesos de aquellos tiempos. Belgrano decide donarlos para que se inauguren 5 escuelas en toda la zona. La última escuela se inauguró en 1998 en la presidencia de Menem. Tampoco se cumplió con Belgrano, con este mandato que había dado para la población de la región, que lo había acompañado en estas batallas. También se le regala un sable, que también lo rechaza, un sable con empuñadura de oro, y también lo regala. Porque Belgrano, y esta es la reflexión, como gran hombre que fue, no buscaba reconocimientos, no buscaba honores. Su acción tenía que ver con su decisión era la acción. Su acción tenía que ver con su ser. Era un patriota, era un hombre que lo hacía, que daba, como dicen, hasta donde dolía, el dar hasta donde duele, es decir, el tener la consideración en el conjunto más allá de la personal. Murió 8 años después, el 20 de junio de 1820, pobre, pagándole a su médico con su única pertenencia, un reloj de oro que le quedaba. Y quizás estos feriados nos sirvan también para este tipo de reflexiones. Que la patria se construye todos los días, pero que las acciones nos tienen que trascender, no deben ser exteriores a nosotros. Los discursos nada tienen que ver muchas veces con el accionar práctico y concreto de todos los días de quienes los dicen. El ejemplo de Belgrano nos trae esa reflexión, que hay que hacer en base a lo que cada uno es y proclamar lo que uno es capaz de realizar. Esto es lo que nos dejó Belgrano en esta pequeña y rápida reseña que hemos tratado de traer en este programa.